Bueno, para lengua y comunicación, así mismo para continuar en estos 2 días o 3 días que nos falta para salir de vacaciones, yo voy a recordarles la clase anterior y recuerden ustedes, ¿para qué leo? ¿No es cierto que leo para qué? Para aprender, ¿no es cierto? Leo para aprender. Y cuando quiero aprender, yo leo un texto informativo, ¿sí? Los textos informativos me dan a conocer la realidad de lo que sucede. Presenta la información sobre hechos, sobre personajes, lugares, teorías, de manera objetiva, es decir, imparcial, porque se basa en hechos concretos, demostrables y datos lógicos. Un texto informativo no proporciona opiniones subjetivas o que no se pueden comprobar, ¿cierto? Entonces vean, nosotros leímos, ¿sí? Ya, leímos que un texto que hablaba sobre el Polo Norte y ahí nos hablaba hechos reales, ¿cierto? Hechos que suceden, que suscitan allá en el Polo Norte y nos hablaba de la fauna, de la flora, las comparaciones que hacían entre el Polo Norte y el Polo Sur, ¿sí? En donde vivían, donde habitaban personas, cómo eran sus viviendas. Esos son los hechos informativos. Pero los supuestos, aquellos que dan únicamente una opinión, no son textos informativos, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar mucho esta situación, ¿ya? Nosotros leímos entonces sobre el tema Achachaique Frío, que hablaba del Polo Norte, cómo era su vegetación. Hicimos unas comparaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Luego también pusimos las semejanzas, ¿sí? Utilizaba criterios de comparación y completábamos un cuadro. Vimos cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas en el polo norte y en el polo sur. Muy bien. El día de hoy yo voy a ponerles un ejemplo. En el mismo texto continuamos en la página 132, ahí de lengua y literatura, vamos a encontrar nosotros que nos ponen como ejemplo una comparación de diferencias y semejanzas que existen entre dos vehículos. Un vehículo es un auto y el otro vehículo es un tanque de guerra. ¿Cuáles serían las semejanzas? Que ambos sirven para transportarse, ¿cierto? ¿Cuáles serían las diferencias? Que el uno es en tiempo de paz y en cambio el otro es tiempo de guerra. Sí, el uno es un transporte público, el otro es un transporte militar. Eso sería una diferencia, ¿cierto? ¿Ya? Semejanzas que se transportan, que se movilizan, que se mueven, que tienen motores, que están hechos de metales, ¿no es cierto? Que tienen dirección, etc. Pero hay diferencias que no coinciden, ¿no es cierto? Por eso son diferencias. El uno sirve para transportar personas, el otro para transportar militares. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ya hice la comparación observando estos dos dibujos sencillos y voy a leer dos textos informativos. El uno habla del desierto de Palmira. Vamos a leer entonces, para poder ir tomando en consideración lo que leo y conociendo porque me está informando. Recuerden que los textos informativos me dan a conocer hechos reales, concretos, que se viven en la realidad, que pasa en ese lugar. ¿Sí? No son supuestos, no son opiniones. Ya, entonces dice, el desierto de Palmira se encuentra ubicado en la parroquia Palmira, provincia de Chimborazo. Tiene un área de aproximadamente 1.111 kilómetros. Su temperatura fluctúa entre 6 grados centígrados y 12 grados centígrados. Es decir, es un desierto frío, hace bastante frío. Su suelo es pedregoso, de fina arena negra y tierra seca.
Por la noche el viento sopla y da origen a nubes de arena, que luego forman dunas. Estas que son acumulaciones de arena que se mueven de acuerdo al viento. La vegetación de Palmira es escasa. Hay plantas con espinas, como los cactus, pero también se pueden apreciar bosques de pino sembrados en el arenal para prevenir la erosión eólica. Los animales que viven en este tipo de desierto son lagartijas, ratones y arañas. Palmira está muy poco habitada. Mire, leí un texto informativo sobre qué, sobre el desierto de Palmira. Me está indicando dónde se encuentra Palmira, qué extensión tiene Palmira, ¿ya? A cuántos grados de temperatura está, cómo sopla el viento, qué es lo que se forma con la arena, ¿sí? Qué animales existen y que también está poco habitado. Yo ya tengo la información concreta, precisa, leyendo este texto, ¿no es cierto? Pero más abajo me indica sobre la comunidad de Cuyacocha y dice, es un lugar que se encuentra en la selva ecuatoriana, en una planicie surcada por el río Conambo. El clima es caluroso y llueve abundantemente. La vegetación es exuberante. Existe una variedad de árboles y arbustos. Aquí habitan sorprendentes animales, como boas, tigrillos, capibaras, caimanes y una infinidad de insectos. En este lugar vive la comunidad zápara, con pocas personas quienes se dedican a la caza, a la pesca y a la recolección de frutos. Miren, dos textos informativos diferentes, de la una del desierto del Palmira y el otro de la comunidad de Cuyacocha. ¿Serán los dos iguales? No, ¿no es cierto? ¿Qué diferencias tienen? Muchas. Diferencias en la vegetación, diferencias en los animales, diferencia en el clima, diferencia en la temperatura, diferencia, ¿no es cierto?, en la gente que vive y a qué se dedica. Mire, entonces leyendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy aprendiendo de estos textos informativos, pero para poder aprender mejor, escribo los criterios que utilizo para comparar el desierto de Palmira y Cuyacocha. El desierto de Palmira se encuentra en la sierra, el otro se encuentra en la selva ecuatoriana. El desierto de Palmira es frío y no llueve, el otro es caliente y muy húmedo. El desierto de Palmira tiene muy pocas plantas, en cambio en el oriente, el de Cuyacocha, existe una vegetación exuberante. Viven pocos animales, arañas, lagartijas y ratones, y en Cuyacocha vive una gran cantidad o una gran diversidad de animales. Tiene pocos habitantes, ya, también Cuyacocha tiene pocos habitantes. Existen criterios de qué? De comparación, ¿no es cierto? Entre las dos regiones, en este caso sí, sería dos lugares, ¿ya? Ahora, vamos a completar el siguiente diagrama, poniendo en un círculo, este es el diagrama, y entonces aquí me dice que al un lado yo ponga las diferencias, ¿sí? Acá diferencia, aquí en cambio la semejanza. En el uno le hacemos de Palmira, y en el otro le hacemos de Cuyacocha. ¿Ya? ¿Qué puede ser? ¿Qué diferencias serán? ¿Ya? ¿Qué diferencias serán? A ver. ¿Qué diferencias serán? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de Palmira y cuál es la diferencia de Cuyacocha? Que en el uno es frío, que en el otro es caluroso en cuanto al clima. Que la tierra es seca, es arenosa, en la otra la vegetación es exuberante, ¿no es cierto? ¿Ah? La vegetación en la una es escasa
en la otra es bastante, en la otra es húmedo, el clima es húmedo, ¿sí? Existen pocos animales, acá existen muchos animales, ¿sí? ¿Y cuáles son las semejanzas? O sea, ¿en qué se parecen? Que son tierras ecuatorianas, ¿no es cierto? Son tierras ecuatorianas, ¿ya? Esa sería. ¿Qué otra, qué otra semejanza? Ambos tienen animales, ¿ya? Están en el Ecuador y tienen vegetación, pero son distintas vegetación, ¿ya? Entonces luego de hacer este cuadrito, de que habla de las diferencias de Palmira y Cuyacocha, vamos a escribir las semejanzas también, hacemos un párrafo que expresa las diferencias entre el desierto de Palmira y la comunidad de Cuyacocha. Utilizo los conectores causales, por esta razón, de modo que, por consiguiente, ello se debe a, por lo tanto, entonces es consecuencia, ya que, ¿por qué? Pues, dado que, a causa de, debido a que. Entonces, utilizo esos conectores que impiden de que yo esté utilizando la misma palabra, y de ahí, y de ahí, y de ahí. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la comunidad de Cuyacocha es una comunidad de clima cálido debido a que se encuentra en el oriente ecuatoriano. Por esta razón su clima, su vegetación es exuberante, ya que pasa solo lloviendo, ¿cierto? A diferencia con el desierto de Palmira, que es completamente seco, no existe vegetación, y si lo hay es muy poca. Tiene cactus que tienen muchos espinos. Sin embargo, se han sembrado pinos para evitar la erosión, ¿no es cierto? Entonces, hago un párrafo pequeñito. Eso quiere decir, el párrafo es la unión de oraciones. Que pueda yo tener una explicación concreta de lo que es, en este caso, las diferencias y las semejanzas entre las dos regiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, miren, seguimos entonces con los textos informativos. Pero estos textos informativos que me hablan lo concreto, lo correcto, lo real de un lugar, me enseña a mí. Por eso leo para aprender. Si no leo, no voy a aprender. Y tengo que, basado en los ejemplos que me da el texto, hacer lo que me pide, hacer la diferencia y hacer la semejanza. Por ejemplo, diferencia entre el papá y el hijo, ¿cuál es? Puede ser el tamaño, papá es más grande, el hijo es pequeño. Otra diferencia, la edad. El papá tiene su edad, el hijo tiene otra edad. ¿Qué otra diferencia? Puede ser la contextura. El papá es gordo, el hijo es flaco. Pero ¿cuáles pueden ser las semejanzas? Puede ser el color del pelo, ambos tienen pelo negro, ambos tienen pelo sambo, el color de los ojos, ¿sí? Son las semejanzas. ¿Qué otra semejanza? El sexo, el masculino, el hijo también es masculino, ¿no es cierto? Y así podemos ir sacando diferencias y semejanzas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en esta vez, leyendo los dos textos que me trae el libro, yo voy a escribir los criterios de comparación, ¿sí? Y las comparaciones lo hago con las diferencias y las semejanzas entre estas dos lecturitas que acabo de hacer. Muchas gracias, ya les envío las fotografías y los videos. Gracias.